educativa de Estados Unidos. Ahora, Así es. una consulta, no veo nada de copyright. Electrónica y Computer Science de la Universidad de... Esa metodología, y eso sí es verdad, los rusos quienes que trabajaban en... de que sea ya una cantidad cuántica instantáneamente, ¿no? Un saludo a toda la teleaudiencia. Estamos trayendo un nuevo episodio para el podcast. Es acerca de mecánica cuántica, un poquito su historia y lo más básico. A ver, Ramiro, ¿qué nos puede decir? Claro que sí, Armando. Es excelente. A ver, saludamos a todos los 12 suscriptores que tenemos. Bueno, pero esto de acá es un... ok, la idea de esto surgió porque, bueno, la mecánica cuántica se conoce en forma, digamos, ha sido divulgado por grandes divulgadores, como por ejemplo Stephen Hawking, ¿no? Stephen Hawking, su libro se vendió, creo que una persona en cada 7 en el planeta ha tenido el libro. No necesariamente lo ha leído, pero lo ha tenido. Y bueno, y otros, ¿no? Neil deGrasse Tyson, bueno, Carl Sagan, tantos otros físicos divulgadores que hemos tenido, ¿no? Y incluso, bueno, y en el Perú, por supuesto, digamos, Thomas Unger, ¿no? Y bueno, yo creo a Thomas Edison. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que acá queremos hablar un poquito de cómo, si uno quisiera estudiar esto, y realmente, bueno, lo estudiamos en posgrado también, ¿cómo se empieza, no? ¿Cuál es lo primero que uno debe tomar en ese camino? Y mira, Armando, en todo caso, tú me decías, el libro que utilizamos nosotros en la universidad, en posgrado, claro, Merzbacher, tú tenías una opinión acerca de ese libro, ¿no? Sí, loco, o sea, mejor me hubieran tirado un ladrillazo en el cerebro. Y creo que eso hubiera sido menos doloroso del Merzbacher. Yo quedé traumado. Yo quedé Claro, traumado, no, pero, compadre. ok, pero, o sea, vamos a entender por qué, ¿no? Merzbacher, por supuesto, Eugene Merzbacher, el autor de ese libro, lo hizo muy matemático, ¿no? Realmente demasiado matemático. Creo que es un libro que no tiene ni un solo dibujo y en ningún momento se menciona ni siquiera un átomo, creo. Todo es matemática y matemática nada más. Pero ese no es nuestro estilo, ¿no es cierto? Definitivamente no Claro. lo es. A pesar que, claro, Eugene Merzbacher, creo que fue presidente de la APS, de la American Physical Society, y es una persona muy prestigiosa, pero su libro No, es claro. muy denso. No, mira, o sea, no es que sea mal libro, ¿no? Pero definitivamente, y acá hay que poner cierto contexto, siempre contexto en lo que va. Eh, eh, Quizás si uno es físico, tiene, ¿cómo te puedo decir? Y todo su background es de física. Definitivamente yo supongo que y es un buen libro, ¿no? Claro. Claro, o sea, no tiene ni una sola figurita. Yo tuve que dibujar así un solcito, una cuestión así para sentirme bien, ¿no? Pero el problema, como tú dices, es puras matemáticas. Entonces va directo Sí. al grano, ¿no? Mira, estas son las matemáticas de la mecánica cuántica y es brutal, ¿no? Entonces, y hay que poner en contexto. El Merzbacher es, casi se puede decir, el libro bandera para los graduate students, ¿no? Para estudios Exacto. de grado, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es bueno, pero claro, eh, Pero es nosotros, un traumatizante libro, ¿no? ¿Sabes esto, qué, Armando? Disculpa que te interrumpa, pero creo que ese libro me hace pensar también en algo equivalente que ocurre en electromagnetismo, porque en electromagnetismo el típico libro que la gente usa en posgrado es el de Jackson, ¿no? sí, Y John David Jackson. Y ese libro es buenísimo, pero también es traumatizante, sobre todo los problemas que tiene al final de cada capítulo que no sabes por dónde empezar, ¿no? correcto. Y claro, o sea, es bueno y nosotros sabemos y nosotros sí lo consideramos como es bueno, pero ahora, acá está, y justo es un buen ejemplo. Lo que sucede es que nosotros, en nuestros estudios de bachillerato, sí tuvimos un curso al menos que era de electromagnetismo. Claro. Entonces sí estábamos familiarizados. En cambio, con la mecánica cuántica, hay que decir que, no, o sea,
tú has estudiado ingeniería eléctrica para bachillerato Así es. y yo estudié ingeniería electrónica. Nuestro doctorado es en física. Entonces, en electrónica y en eléctrica, si no me equivoco, es en la introducción a la teoría del estado sólido, creo que es algo así el nombre, tenemos una sola clase de un solo día, 2 horas, que te enseñan mecánica cuántica. Te enseñan un Exacto, punto que está en una caja. Y claro, eso es toda la mecánica cuántica estructurada que nosotros sabíamos. ¿De acuerdo? Entonces, exacto. imagínate, pues, o sea, irte, pues, tú no hablas español y lo único que sabes es hola. Entonces dices, llegas a Perú y dices hola, y todos te empiezan a hablar, y compadrito, ¿cómo estás? ¿Estás muy... O sea, tú estás, oye, espérate, yo solamente me aprendí una sola palabra. Es el mismo, es una analogía, ¿no? Entonces, Sí. sí, el mensaje es muy denso, mucha matemática, va es directo al punto, pero sí, pero es muy buen libro, pero no recomendable si uno está No, no, es demasiado choque, pero Armando, con nuestra experiencia, y creo que, mira, y de hecho, qué curioso que esto ocurrió después de que llevamos el curso. Yo me acuerdo que tú me recomendaste un libro buenazo que es eh, el Coge de Cohen Tanucci. Tanucci, ¿no? Cohen Ajá. Tanucci, que es un físico algeriano, bueno, nació en Algeria, pero es francés, Ajá. y ese libro es de primera, además de que el autor ganó el premio Nobel, ¿no? Porque sus... Claro, él ganó. Y yo, bueno, alguna vez de chiste yo decía, ahí ves la diferencia entre un libro de un premio Nobel y uno que sí es bueno, pero no ganó el premio Nobel. Claro, Porque realmente sí, sí, eso sí, si alguien se puede decir está interesado, una cuestión así, quiere ver más o menos ¿cómo se llama esto? La filosofía de mecánica cuántica, el Cogen Tanui te agarra de la mano y te lleva, pero así como por si supuesto. estuvieses caminando sobre la playa, bajo el sol, ahí donde estoy ahorita, ¿no? O sea, es un libro que realmente es más sobre sí, sí hay matemática, pero es más sobre los conceptos, ¿no? Y te hace entender, ¿no? Claro. Y Armando, y bueno, claro, ese libro es buenazo y por supuesto tiene también, es bien largo, ¿no? Parece como una guía telefónica, ¿no? De esas antiguas. Son 2 tomos. Dos tomos, ¿no? Claro, tienen que dividirlo en dos para poder, Son dos hacer. tomos, claro. Y por supuesto, bueno, claro, y ese libro originalmente fue escrito en francés y claro, hay Ah, eso sí versiones no en otros sabía. idiomas, ¿no? Eso no sabía, pero supongo, Y, ¿no? Claro, pero sí, ese libro yo me quedé enamorado. Realmente, ¿no? Pero creo que ahí está la otra cuestión, de que no hay que ser tan injusto con Mersbacher. Eh, creo que el Cohen Tanui se puede decir que es un poquito para alguien que recién está empezando a estudiar mecánica cuántica. O sea, claro, sí, no quiero, como se dice, criticar mucho a Mersbacher, pero no, son diferentes libros para diferentes niveles. Cogen Tanuji, no, es para alguien que recién empezando, llega ahí a nivel de detalle muy, también, muy bueno, pero como que te considera que te voy a explicar bien, ¿no? Desde la A hasta la Z y vas a formar después palabritas. En el mensaje es, ya, mira, ¿sabes? Yo supongo que tú sabes hablar, empieza a escribirme poemas, pues, ¿no? Entonces, claro. no, Pues, es muy, Armando, sí, y dime. además, bueno, hablando, además, bueno, de todas maneras, estos libros son del siglo XX, ¿no? Pero ahora hay también, y sería interesante, ¿no? Bueno, nosotros estudiamos alrededor del año 2000, así que esa época, esos libros eran, pero en estos últimos 20 años han salido otros y posiblemente sería interesante revisarlos, ¿no? Y escoger algo moderno, porque estoy seguro que en estos 20 años que han pasado de la época en que éramos estudiantes ahora, estudiantes de posgrado, han aparecido cosas nuevas también. No, supongo, Y supongo. más bien, es verdad, y mira, acá hay una frase, esto lo dijo Richard Feynman, él dijo, puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Mira, creo que eso lo dijo en los años 60 y es algo, es increíble porque imagínate, Richard Feynman, que es digamos, el genio justamente de la quantum electrodynamics y todo eso, que él diga eso es una cosa muy,
o sea, te Sí, hace pensar, ¿no? De que hay que ser un sí. poco humilde con estas cosas, ¿no? Por eso yo soy bien humilde, humilde. Yo también no entiendo la mecánica cuántica. Sí, es tremendo. Pero, ok, otro approach, o sea, otra forma de enfrentarse a la mecánica cuántica es no ir a la matemática, sino más bien ir primero a los experimentos que hicieron la base de que se creara la mecánica cuántica. Entonces, hemos seleccionado unos cuantos para comentarlos y yo creo que podemos empezar con eso, Armando. No, claro, mira, yo creo que en este episodio yo creo que es muy interesante, sobre todo porque las personas que estudian y han visto parte de mecánica cuántica, muchos dirán, pues, oye, y estos que empezaron la mecánica cuántica se metieron una buena, pues, ¿no? ¿De dónde la sacaron? Pero, si se da, pero con lo que vamos a comentarles, lo que se va a dar la gente se va a dar cuenta es que realmente son cosas, problemitas que veían que la solución, solución, como se puede decir, lógica, no estaba, con lo que se sabía, con los conocimientos que se sabía en esa época, no estaban dando con la solución correcta, ¿no? Entonces había que darle Claro. alguna explicación. Entonces ahí es cuando sale la mecánica cuántica, o sea, claro, definitivamente quienes vinieron con todas estas definiciones y la nueva visión de respuesta, eran unos genios, ¿no? Eran unos genios. Sí. Entonces, para venir con toda esa idea, pero realmente sí hay ¿cómo se puede decir? Uno paso por paso en el cual, en el cual se ve que hay problemas que no son resueltos con la mecánica clásica, con la física clásica, ¿no? Entonces, Claro. eso es lo que vamos a hablar. Ok, Y, vamos, ajá, Ramiro. Así, sí, dime, entonces, dime. claro, mira, eso es alrededor del año 1900. Entonces, Armando, mira, es justo lo que tú dices, ¿no? A fines del siglo XIX, ¿no? Digamos, alrededor del año 1900, había gente que creía que ya se había acabado todo. O sea, que, mejor dicho, que lo único que faltaba, que se había descubierto todo, lo único que faltaba era simplemente poner más detalles a las teorías, o sea, un punto decimal más. Qué tontería, ¿no? Qué increíble. Mira, ni siquiera se sabía que existía el electrón, ¿no? Y bueno, Claro. hubo un montón de cosas. Mira, yo tengo una historia, creo que es apócrifa, a lo mejor no es verdad, pero es justo de Max Planck. ¿Ah? Ah, Max Dice Planck. que, sí, sí, de Max Planck. Dice que cuando estaba, el hombre desde chivolo era genio, o sea, bastante trabajo, estudio. Y cuando se estaba decidiendo para estudiar, ¿no? Uno de sus mentores, ¿no? Cuando le dice, quiero estudiar física, dice que le dice, mira, sabes, física ya no estudias nada porque ya se inventó todo, se descubrió todo. Y total que vino una revolución. Uy, ¿verdad? Y eso quizás puede... Bueno, no, eso tal vez otro día comentamos más sobre eso, pero ese es un tema fascinante. Y mira, en el año 1900 justamente ocurre esta... Uy, ¿verdad? Y en esa misma época también se descubrieron los rayos X. Nadie había visto rayos X antes, ¿no? Tras radiografías y todo. Bueno, Sí. pero volvamos al tema de este. Mira, alrededor del año 1900 había el misterio que se le conoce como la catástrofe ultravioleta. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, eso una vez lo escuché, que alrededor de esa época en Alemania estaban cambiando las luces de gas por luces Ajá. eléctricas. Y los alemanes querían calibrar las luces eléctricas para tener la misma iluminación que bueno, digamos, aproximarse a lo que hacía la luz de gas, ¿no? O sea, El incandescente de gas. Ajá. exacto, con incandescente aproximarse. Entonces, estudiaron el espectro y ahí se dieron cuenta que los espectros aparecen como estas curvas que se ven acá. Ujú. O sea, en otras palabras, para muy baja frecuencia, digamos, o sea, larga longitud de onda, el espectro es, o sea, la intensidad es bien baja, luego sube a Ujú. un máximo y vuelve a caer. Pero Correcto. eso Ujú. está en contra de una teoría que había en esa época, en la cual predecía que la cantidad de luz o de intensidad a baja longitud de onda debería seguir creciendo. O sea, esa caída al lado izquierdo no coincidía con la teoría que ellos tenían. Y de hecho esa teoría estaba mal de arranque, ¿no? Uno podía saber que estaba mal porque predecía una cantidad infinita de energía. Entonces, ese era el problema que había alrededor del año 1900. Y Max Planck
resolvió el problema y mira, francamente, Armando, la solución es extremadamente matemática, ¿ya? Realmente se requería un tipo como él, con cuidado, que viera cómo una idea podía llegar a una conclusión. Y fíjate, acá en el slide hemos puesto solamente las dos cosas. El inicio, que es lo que él asumió, que es que la energía, digamos, de cada modo electromagnético es solamente N por H por F. N es un número entero, tiene que ser entero. H es una nueva constante y F es la frecuencia. Pero con esa simple idea, uno llega a la ecuación correcta que está debajo. Y, y bueno, esto bueno, la idea principal entonces acá es que la energía electromagnética no puede ser cualquier número, solamente puede ser un múltiplo de esa cantidad HF. Claro. Entonces, a ver, un poquito para recopilar la parte. La parte de catástrofe ultravioleta es que no esperaban esta caída realmente. Exacto. No, pero eso es debido a la física normal, ¿no? Claro. Ahora, más plan, porque definitivamente acá hay una cuestión de que los físicos y cualquier persona que está en la parte de ciencia tiene que considerar. Una cosa es lo que uno sabe, uno lo que cree, pero los datos de los experimentos te tienen que corroborar lo que tú crees. No es de que si los experimentos están, o sea, si hay una discordancia, no es de que, oh, ok, los experimentos están mal, ¿no? Sino, Claro. entonces, en este caso, Max Planck, no, con la mecánica, la mecánica clásica, no podía explicar esta catástrofe ultravioleta. Entonces, hace más o menos lo que tiene que es más o menos sacar una nueva física, desarrolla todo eso con las matemáticas y saca lo que me dicen lo de la energía, ¿no? Y este N, esos números 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, Exacto. o sea, si la audiencia se da cuenta, es 1, 2, son números discretos, no es continuo, ¿no? Entonces, lo que sucede no es que viene de parte, algo continuo, sino que comienza a ser, como se dice, cuantos, ¿no? O se dice paquetes de energía. Eso, no es cualquier número continuo. Ok, entonces, eso es lo que se tiene, ¿no? Y bueno, todo se genera porque realmente comienza a haber los espectros entre la luz incandescente y las nuevas focos de filamento. Correcto. Excelente. Ya, acá, ese es el primer caso que sucede más o menos a comienzos de 1900. O sea, se genera cuando, supongo que eso ya lo habían estado viendo un poquito, pero se genera cuando están cambiando de la luz incandescente de los gases a lo que es los nuevos focos de filamento. Claro, oye, ¿verdad? Y, oye, Armando, por cierto, ese tipo de luces con gas, yo también los veo todavía acá en Estados Unidos, bueno, acá en Oklahoma, ¿no? Hay gente que tiene eso en sus casas. Creo que como el gas es tan barato, afuera tienen luz en su jardín, tienen luz de gas natural. Ah, ya, ya. Interesante, ¿no? Pero, Pero esos son antiguos, no son no, o nuevos. sea, es retro, me imagino, ¿no? Ah, ya, 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 ya. O sea, es una moda, ¿no? Que Ah, no, pues yo sí, no sí, lo voy a pues. hacer, sino No, más. no, no, pues, cuando es un moda es moda, Pero, pues mira, de no. acá estoy viendo, mi vecino de al frente tiene esa luz en su Ya, jardín. no, pero cuando es moda, ¿no? Porque hay este buen dicho, ¿no? Si funciona, no lo toques. Entonces, Puede ser, puede ser. Pero en todo caso, mira, claro, sí funciona, pero, uy, ¿verdad? Y claro, pero me imagino que hay otros problemas, ¿no? Por ejemplo, eso de apagar y prender. Creo que las luces este tipo de luces de gas, tenías que ir y prenderlas, ¿no? O sea, tenía que haber gente que las prenda al atardecer, ¿no? ¿O no? claro, esa hubiera sido mi chamba. ¿Ya? Entonces, pero, bueno, la cuestión es que le tenían que cambiar porque es parte ya del progreso, ¿no? Entonces, Claro. cuando quieren hacer ese cambio es cuando se encuentran con... yo supongo que también, o sea, han querido tener cierta eficiencia con los focos eléctricos de filamento, ¿no? Entonces, cuando están haciendo el estudio, notan este problema, ¿no? Que realmente no se está conduciendo de la manera como uno suponía. Ok, Claro. entonces,
Seguimos. Segundo problema. El segundo problema es el espectro atómico. Y mira, acá estamos hablando de lo siguiente, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, un gas en un tubo, pero a muy baja presión. Por ejemplo, hidrógeno. Esa lámpara que se ve ahí es una lámpara de hidrógeno. O sea, es un tubito de vidrio que está al vacío y se le ha puesto un poquito de hidrógeno nada más dentro. Y tienes electrodos a ambos lados y se hace pasar una descarga eléctrica. Entonces, la descarga eléctrica excita bueno, a las moléculas de hidrógeno que se rompen en átomos y además van a estados excitados atómicos. Y cuando esos estados regresan a su estado normal, emiten luz. Ajá. Eso es lo que se... Ahora, esa luz la haces pasar por un prisma, o mejor aún, por un diffraction grating, o sea, una rendija, rejillas, y al pasar por ello puedes ver el espectro. Y fíjate, el espectro del hidrógeno es bien famoso. Mira, ahí tenemos un color rojo que le llaman hidrógeno alfa. Es una línea, o sea, no es continuo, sino es una línea nada más. Y después hay uno que es azul verdoso. Bueno, acá se ve más azul que verde, no sé por qué, pero bueno. Y después tienes otras líneas, ¿no? Algunas que son azules y después vienen las ultravioletas. Entonces, este espectro y las longitudes de onda se conocían a fines del siglo XIX. Y fue Balmer, Johann Balmer creo que se llamaba él, que encontró una ecuación empírica que decía cuáles eran las frecuencias. Pero era empírica, es decir, era una ecuación que él había encontrado probando diferentes posibles ecuaciones. Y la explicación de esto fue propuesta por Niels Bohr y que, digamos, llegó a la misma conclusión que la ecuación de Balmer, pero utilizando la siguiente, digamos, hipótesis, y es que el momento angular, que se llama L en física, de los electrones estaba también cuantizado. O sea, no podía ser cualquier número, sino que tenía que ser un múltiplo de... Qué curioso, mira, la misma constante que había encontrado Planck para, la luz electromagnética. Sí, pero dividida por 2pi. Y eso también es fascinante, o sea, como digamos, una hipótesis tan simple que es cuantizar el momento angular te lleva a la misma ecuación que había encontrado Balmer. Y bueno, ahora yo quiero comentar algo, Armando, y es que, mira, la explicación que dio Bohr basado en esto realmente no es correcta. Años después, tomó más de una década, se sabe ahora que el momento angular puede ser cero. Y en su teoría solamente se empieza con 1, ¿no? Y bueno. Correcto. Exacto. Entonces, pero bueno, eso no interesa, eso es otro tema, pero al menos esto dio el siguiente impulso. Esa es la segunda, ¿no? Ya. Y mira, son cosas que se conocían a fines del siglo XIX, pero la teoría de Bohr estamos hablando de alrededor de 1910. Correcto. O sea, la teoría de la explicación viene después, pero esto es lo que ellos están observando. O sea, cuando la luz que es emitido por gases incandescentes, en este caso fue hidrógeno, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos acá, ¿no? A lo que vemos acá, lo que vemos es la segunda barra. Se esperaría, o según lo que es la mecánica clásica, le pongo mecánica clásica, pero las creencias anteriores es de que esto debería ser como algo continuo, como si fuese un arco iris, ¿no? Rojo, otros colorcitos. Claro, o sea, rojo pasando por amarillo, verde, todo. Correcto, o sea, todo esto debería ser continuo. Pero cuando lo observan, ven lo que tú estás comentando, ¿no? Ven una línea acá bien clara, otra línea casi más para el lado izquierdo, y de ahí la tercera, cuarta, y continúa. O sea, no es nada continuo. Es discreto, como lo estaban viendo la vez pasada. Entonces, es discreto, discreto. Entonces, para explicar eso, no, bueno, no es para explicar, ¿no? Balmer encuentra lo que tú dices, esa ecuación empírica, y de ahí lo que indica, lo que tú dices, no viene la teoría de Bohr, ¿no? En la cual realmente indica que para hacer estos saltos son saltos discretos, o sea, de ciertos niveles específicos. Y algo que con lo que tú dices, ¿no? Que es bien interesante, es que cuando se hacen los cálculos,
se encuentra nuevamente esta constante. Exacto. Correcto. Dividido por 2pi, pero es de todas maneras increíble, ¿no? Que sea, es la misma constante, que por cierto es la constante que ahora se le conoce como constante de Planck, ¿no? Correcto. A ver, miren, a ver, voy a pasar al anterior. ¿Ven esa H? Aquí está la misma H. Exacto. ¿Ok? Entonces, son dos personas completamente diferentes. Max Planck primero saca esto, saca su ecuación para lo que corresponde a las energías discretas y este para lo que es el momento angular de lo que saca Bohr. Exacto. ¡Wow! ¡Wow! Y por supuesto, algo que sí tiene que haber, que bastantes veces nos hemos reído, uno primero ve el experimento o el evento no entiende qué cosa es lo que sucede, explica de alguna manera, a lo mejor es esta ecuación lo explica, pero ya mucho después viene la teoría. Son muchos de los casos. Perfecto. Claro, y de hecho la teoría de Bohr se aproximaba, o sea, bueno, tenía los resultados eran exactos, ¿no? Pero en realidad después hubo un refinamiento con la de verdadera teoría completa, ¿no? Que fue años después, como en 1927. Correcto, correcto. A ver, y Ya. esto es otro evento que sucede. Que Sí, sucede y esto, ya. mira, claro, Disculpa, ojo, este ya es el tercer evento que sucede y que se necesita, una explicación que va más allá de la mecánica clásica. Ya, continúa, exacto. Ramiro. Entonces, este de acá es otra, claro, este es más bien de termodinámica y ocurre lo siguiente, ¿no? Mucha gente, bueno, incluso en Perú, ¿no? Estudiamos lo que se conoce como la ley o la regla de Dulong y Petit, que es un tema bien interesante. Si uno multiplica la capacidad calorífica de muchos elementos de la tabla periódica, ¿no? Muchos elementos cumplen esta regla, lo multiplicas por su peso atómico, obtienes una constante. Y eso lo que indica es que la capacidad calorífica por mol es un número universal, se podría decir, ¿no? Y esto, mira, esto de acá se cumple, ¿no? Y de hecho es un ejercicio típico cuando uno estudia química de hacer ese experimento, o sea, de que una persona busque en la tabla y otro multiplique, o sea, uno hace el papel de Dulong y el otro el de Petit. Y luego, oh, todos los números son iguales. Y cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, se aplica al aluminio, al oro, que son tan diferentes en peso, no sé, pasando por el hierro, bueno, en fin, el cobre también. Bueno, entonces, pero esta regla realmente falla para todos los elementos a baja temperatura, pero lo más espectacular posiblemente es el caso del diamante. Como en el caso del diamante, incluso a temperaturas, digamos, moderadas, ya no se cumple. Y eso es lo que se ve acá. Fíjate que la capacidad calorífica está en el eje vertical y en el eje horizontal está una constante basada en la temperatura. Pero lo interesante es que no es una constante, sino que cae bruscamente, ¿no? Y esa caída no se podía explicar con la teoría de aquellos años. Ellos predecían una constante hasta cero, ¿no? Entonces, fíjate, esto de acá lo explicó Einstein. En 1907 él publicó un trabajo en el cual él dijo, podemos reproducir esa curva, los puntos experimentales, utilizando la hipótesis que la energía vibracional del material, en este caso del diamante, está dada por esa ecuación que está ahí abajo. Mira, E es igual a N, de nuevo, H sobre 2pi, y ahora por omega. Omega es la frecuencia angular de la vibración. Y claro, en la teoría de Einstein, ese omega es una constante, ¿no? Y con eso es suficiente. Con esa idea se obtiene esa curvita en puntos, en puntitos, que se aproxima muy bien al diamante. Ahora, Armando, mira, años después, creo que fue algo así como 6 años después, hubo un refinamiento de la teoría de Einstein que considera que
todo el cristal también puede vibrar, o sea, que puede tener modos, lo que le llaman modos de longitud de onda larga, o sea, que todo el cristal vibre, ¿no? En diferentes modos. Esa teoría completa ya la hizo Peter Debye, y esto fue refinado, pero en verdad Einstein estaba en lo correcto. De hecho, las dos teorías son bien parecidas. Pero aquí está, esta es la tercera, ¿no? Es el tercer evento. Sí, este es El el tercer tercer evento evento. ya no tiene que ver nada con la luz, nada, sino es cuestión de la parte de calor, ¿no? De capacidad Sí, calorífica. Entonces, para Einstein, para poder explicar esta caída que estamos observando, que se suponía, no se suponía, si sigue la mayoría de otros materiales, debe ser constante, pero claro. hay una caída. Lo que hace, toma prestado esta teoría que ya no dice, no, no son cosas continuas, sino son cosas discretas, y saca los paquetes energéticos, ¿no? Donde N también es 1, 2, 3, son números enteros. Sí, Ahora, si veo, y como tú dices, también nuevamente observamos esta constante de Planck. exacto. En O este sea, caso, oye, Armando, y mira, qué interesante, ¿no? Tenemos ya tres sistemas, uno electromagnético, bueno, el otro atómico, ¿no? Niveles atómicos, y este de acá es de vibraciones. Tres sistemas diferentes, en los tres aparece esta H para poder explicar lo que la gente correcto, observaba. correcto, ¿no? Y mira, un poquito que haciendo ciertas relaciones. Vean NH sobre 2 pi y el omega, y mira Planck, NHF. O sea, muy similar Sí. ¿cómo se llama esto? La Eh, ecuación, claro, porque H, mira, claro, omega entre 2pi también es F, ¿no? O sea, esto F. realmente también es Ah, NHF. correcto, al final es la misma ecuación, pero como Sí, tú dices, son en dos fenómenos diferentes, sí, ¿no? exacto. Ok, eso está muy interesante. Entonces, recopilando, son tres eventos que suceden a comienzos del siglo pasado, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en el cual los fenómenos no se pueden explicar con la teoría que se sabía en esos momentos. Entonces, se necesita algo adicional, desarrollar una nueva teoría para poderlos explicar. O sea, ya se dan cuenta que no es alguien que se golpeó el cerebro y ahí salió la mecánica cuántica. No, No, irradiando, parece que fuera claro, así, pero no es así. pero no es así, Oye, ¿no? Armando, creo que ya se nos está yendo la hora por ahora, pero si quieres lo dejamos ahí y más bien hablamos de Frank Hertz en la próxima. Perfecto. Bueno, rápidamente estamos retomando entonces, Ramiro, es la siguiente, que es las bases experimentales de nuestro brother Frank Hertz. Frank Hertz, Así es. ¿no? No, pero oye Armando, pero Radito, pero no sé, o sea, son dos personas, ¿ah? Uno de ellos se llamaba Frank y el otro, o sea, su apellido era Frank y el otro se apellidaba Hertz. O sea, son dos tipos, ¿no? Ah, ya acá la gente estábamos diciendo, él es Frank Hertz. Y No, encima, el que hizo las ondas hertzianas. claro, no, claro, este señor, por supuesto, no, pero Armando, ¿sabes qué? Este Hertz era el sobrino de ese Ah, otro, ya. O o sea, era una sea, familia de investigadores. ok, solamente tenía el ADN, pero no es el que hizo No es el mismo, las no es el ondas. mismo tipo. Ok. Claro, es más joven este Hertz que el otro Hertz, ¿no? Oye, Armando, pero mira, en verdad, terminemos este tema. Mira, este experimento tiene, bueno, ¿de qué se trata? En ese tubo de vacío lo que se hace es generar una corriente, digamos, de electrones que viajan dentro del tubo de vacío, pero Ajá. realmente el tubo no estaba completamente vacío, había un poquito de vapor y el tema interesante es de que cuando un electrón tiene energía suficiente para poder excitar al átomo a un nivel superior, Ajá, solo en claro. este caso absorbe energía. Y eso es algo bien asombroso, porque si te pones a pensar, si la energía es menor, tú dirías, no, igual puede chocar y perder energía. Claro, tal vez podría ocurrir eso, pero en verdad, en mecánica cuántica, si no tienes la energía suficiente, no ocurre nada y el electrón sigue de frente. Así que por eso es que hay esas caídas más o menos en 5 voltios, en 10 voltios, en 15 voltios. O sea, cuando los electrones tienen la energía suficiente para pasarle la energía al átomo,
chocan y tienen, digamos, tienen que volver a acelerarse y por eso la corriente baja. Correcto. Ok. O sea, necesitan tener exactamente la energía necesaria para transferirla. Exacto. Y en ese caso, digamos, al llegar a 5 voltios, puedes transmitir, puedes excitar un átomo. Un Si llegas átomo. a 10 voltios, ese mismo electrón se acelera de nuevo y cuando llega digamos, a tener la energía suficiente, choca y vuelve a transmitir la energía, ¿no? Y este experimento fue suficiente para, digamos, convencer a toda la gente incrédula que todavía no se, digamos, se había pasado al bando de la mecánica cuántica, ¿no? Tuvo ese efecto, digamos. Correcto, correcto. Ya. No, no, está bueno. Interesante, ¿no? A mí me encanta este experimento y es algo que se puede hacer, ¿no? En el laboratorio y es muy bonito. Perfecto. Ok, entonces, y en la siguiente, ¿qué tenemos? Ya, en la siguiente, ok, ecuación de Schrödinger. Ya, bueno, mira, en verdad, ok, un ratito, mira, para empezar quiero explicar una cosita, mira, Armando. La ecuación de Schrödinger, ok, ¿qué es lo bueno que tiene? Lo más saltante es que cuando apareció la ecuación de Schrödinger, el primer problema, digamos, importante que se pudo resolver es el problema del átomo de hidrógeno, que, digamos, la ecuación finalmente te da la solución, digamos, más apegada a la realidad. Y de hecho, ya había una solución de Heisenberg utilizando, digamos, una aplicación anterior de mecánica clásica con un poquito de las ideas nuevas, pero la ecuación de Schrödinger es mucho más universal, ¿no? Ahora, eso es lo bueno. Ahora, es la ecuación correcta, ¿no? Pero es muy intimidante esta ecuación, ¿no? Y para un matemático tal vez no tanto, ¿no? Pues es una ecuación diferencial parcial de 4 variables y de segundo orden, porque tienes Asume. tabla al cuadrado. Ah, Ya, ok. para describirla, compadre, es más largo que... Pero mira, yo creo, en mi opinión, hay dos problemas acá que hacen que la ecuación sea más intimidante de lo que debería ser, ¿no? Uno de ellos es de que no sé por qué eligieron el símbolo de esa letra griega que parece un tridente, ¿no? Sí, sí, Eso sí. a mucha gente los asusta, ¿no? Dice, ¿qué es eso, no? Este, bueno, esa es una. Y lo otro es de que lamentablemente el creador tenía ese apellido, pues Schrödinger, con ese umlaut, con esos dos puntitos encima de la O, y eso ya nos malograron todo, pues, ¿no? Dice, Schrödinger, ¿qué miércoles es eso, no? Y ya, pues. Y, y yo digo, si, Armando, si hubiera sido la ecuación de Anaya o la ecuación Moro, la gente al toque Ni lo un problema, resolvía, ¿no? ni un problema. No, pero No, es Schrödinger, ¿no? Qué complicación, no, 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 no. sí, porque yo viendo la ecuación, pues realmente pasa piola ese, o sea, pasa sin ningún problema esa H con la barrita y ese triángulo que está invertido con una 2 arriba. No, oye, ¿verdad? ¿No? Se ve intimidante, pero en verdad, mira, es cierto, no, es cierto que esa ecuación fuera de bromas, es bien difícil de resolver y de hecho, en el libro ese famoso de, ¿cómo se llama?, sobre simetría que escribió Tingham, él explica, creo que es la primera vez que yo he visto una explicación completa de por qué esta ecuación es tan difícil, ¿no? Y es que si tú divides el espacio en pedacitos y quieres hacerlo numéricamente, te sale una cantidad enorme de variables, ¿no? Y de memoria que necesitarías para retener la solución, ¿no? Así que no es muy práctica la ecuación, la verdad que sí. Correcto, correcto. Pero hay la que se tiene en la segunda línea, ¿no? Es, es similar, pero en este caso, ya, ¿qué es lo que sucede? Ah, Ya ya, y no, claro, la segunda versión, la que está abajo, esta de aquí, correcto, esa versión ocurre si es que lo que estás observando, intentando explicar, tiene una cantidad de energía, digamos, constante. Porque en ese constante. caso tú puedes sacar la energía de la ecuación y, digamos, ponerla en otra, digamos, separarla en otra función, ¿no? Y en ese caso se simplifica. Y esta ecuación que tenemos abajo solamente tiene 3 variables y es más simple, ¿no? Porque de hecho es, bueno, 3 variables si es que estás hablando de 3 dimensiones, ¿no? Pero incluso podría reducirse a una sola dimensión en caso de que trabajes, por ejemplo, con un, no sé, con un hilo, ¿no? O un hilo conductor o algún tipo de circuito, digamos, donde Ujú, las otras variables no interesan, ¿no? ujú, correcto.
Entonces, y normalmente cuando se estudia y cuando se enseña, normalmente es lo que... La primera te la muestran solamente para que te asustes y la segunda es normalmente para lo que ya... o Claro. sea, la primera te lo muestran los primeros 10 segundos para que te quedes traumado y de ahí ya más bien lo explican la segunda, ¿no? Y claro, y la segunda Cuando es la que la gente utiliza para la partícula en la caja, por ejemplo. correcto, correcto. Que ¿No? todo el mundo estudia, toda la gente que estudia mecánica cuántica, lo primero que estudian porque es lo único que se puede resolver fácilmente, creo. Sí, eso hay que recalcar. Eso es lo único que se puede resolver exactamente de esta ecuación. Sí, exacto. Claro, en tres dimensiones el átomo de hidrógeno pero digamos, bueno, pero la que realmente, pero incluso el átomo de hidrógeno no es tan simple, ¿no? Hay que hacer un Correcto. montón de cosas ahí. Y la partícula de la caja es realmente la fácil. Oye, Armando, otra cosa, ya que estamos hablando de ese tema también, y que tú mencionaste que primero te asustan con esta y luego te dan esta y dices, ese es más fácil. Eso me hace recordar a un truco que muchos restaurantes hacen de que tienen un vino súper, súper caro, que cuesta, no sé, $1,000 la botella, y tienen otro que cuesta 30, que también es caro, pero cuando tú dices, oh, pero comparado con la botella de 1,000, de repente la de $30 está bien, ¿no? Claro, y justo eso lo han hecho ahí nomás al costado. Lo han Han hecho puesto vinagre y lo han rebajado con agua. Y hay en un la poquito de... cocina, ahí lo han hecho. Qué gracioso. Oye, pero no, oye, es una analogía, es una tontería, pero en verdad la ecuación de Schrödinger ciertamente no se puede resolver en forma, digamos, cerrada, o sea, con una ecuación, o sea, con una solución total, excepto en muy pocos casos contaditos, ¿no? O sea, el átomo de hidrógeno, la partícula en la caja, el oscilador armónico simple y por ahí alguna otra aplicación bien simple, ¿no? Para algo complicado no se puede, es demasiado. Correcto. Ok, entonces ya queda claro más o menos ahora con este episodio cómo se ha evolucionado desde sus inicios lo que es la mecánica cuántica hasta llegar a esta ecuación que nos ha traumado. Entonces, entonces sí, me parece muy interesante. Creo que esto sí les va espero que les esté gustando a la teleaudiencia. Cualquier sugerencia que nos lo hagan llegar, ¿no? ¿Algo más para que quieres adicionar, Ramiro? No, más bien, y quedamos entonces para continuar en algún momento con otros temas fascinantes que Correcto, hay, ¿no? correcto. Lo que sí, en algún momento lo que podemos tocar es la partícula en la caja, ¿no? Claro, Para mostrarles cómo es se representa, cómo es la solución, todo eso, ¿no? Creo que tú tienes algunos programitas, ¿no? sí, interactivo, para poder jugar Interactivo, un poco con un la poco. Sí, solución. eso en algún momento lo podemos tocar, sí, la gente que esté interesada. Entonces, bueno, entonces Ramiro, a ver, tus palabras Claro, de despedida. por supuesto. Por- Nos vemos entonces pronto y como decíamos ayer, oye Armando, estamos terminando esto 2 meses después, ¿no? Sí, Como sí, ya decíamos en el ayer. siguiente episodio vamos a comentar qué cosa es lo que ha pasado. ¿Ok? Entonces, Exacto, ahí nos bueno, vemos. entonces muchachos, nos estamos viendo. Espero que les guste. Cualquier sugerencia, háganla llegar a través de los comentarios. Muchas gracias.